Un saludo. Mi grupo escogió la novación como una de las tantas formas de extinción de las obligaciones y procederemos a explicar y a detallar diferentes puntos básicos. Mi nombre es Eduardo Vázquez y el día de hoy hablaremos de lo que es la novación. Pues bien, ¿qué es necesario para que sea válida la novación? Es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos, a lo menos naturalmente. Es decir, que requiere de cierta legitimidad. No puede surgir de la nada, básicamente lo que sería esta figura que se encuentra contenida dentro de los artículos 1481 hasta el artículo 1494 de nuestro Código Civil hondureño. Ahora bien, ¿de qué modos puede efectuarse la novación? Estos serían las variables, los variantes, los modos, los casos en los que puede hacerse efectiva, en los que puede llevarse a cabo una novación o la novación. Que estos serían variando el objeto o las condiciones principales de la obligación, sustituyendo la persona del deudor y subrogando un tercero en los derechos del acreedor. ¿Por qué no se presume la novación? La novación no se presume, pero ¿por qué? Porque es necesario que se declare la voluntad de verificarla, o que resulte claramente del acto por la incompatibilidad de las obligaciones, o de otra manera inequívoca, aunque no se use la palabra novación. ¿Cómo puede hacerse la novación, que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo? Puede hacerse sin el consentimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor. Esto quiere decir que si un sujeto A debe una cantidad o tiene una obligación con un sujeto B, pero el sujeto C, que sería un tercero, quiere hacerse dueño de esta obligación, puede hacer el efectivo pago, puede pagar al sujeto B y entonces poder cobrarle claramente al sujeto A en lo que sería pues lo que resta del tiempo o el plazo y la cantidad de la obligación. Buenas tardes, mi nombre es Lizy Durón. ¿Qué no hará revivir la acción de este contra el deudor primitivo? La insolvencia del nuevo deudor que hubiese sido aceptada por el acreedor, salvo que dicha insolvencia hubiese sido anterior y pública o conocida con el deudor al delegar su deuda. ¿Qué obligaciones solamente podrán subsistir cuando la obligación principal se extinga por efecto de la novación? Las accesorias en cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su consentimiento, cuando la novación es nula. Si lo fuera también, la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solo pueda ser invocada por el deudor o porque la rectificación convalide los actos nulos en su origen. Tendrá que exponer las preguntas subsiguientes a mi intervención, siendo estas: ¿qué no hará revivir la acción de este contra el deudor primitivo? La insolvencia del nuevo deudor que hubiese sido aceptada por el acreedor, salvo que dicha insolvencia hubiese sido anterior y pública o conocida del deudor al delegar su deuda. ¿Qué obligaciones solamente podrán subsistir cuando la obligación principal se extinga por efecto de la novación? Las accesorias, en cuanto aprovechan a terceros que no hubiesen prestado su consentimiento, cuando la novación es nula. Si lo fuera también, la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solo puede ser invocada por el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Buenas noches, compañeros y abogados. Mi nombre es Luis Vallecillo. Yo voy a continuar hablando respecto a siempre el tema de la innovación. Como preguntas, como por ejemplo, ¿qué es radio subsistente? La simple mutación del lugar para el pago, por ejemplo. La simple mutación del lugar para el pago, según el artículo número 488 del Código Civil, dice que no afecta a los privilegios, las prendas e hipotecas de las obligaciones ni responsabilidades. También, que no se verificará de la mera ampliación del plazo de una deuda, pero que cesa de la responsabilidad de los fiadores, por ejemplo, o codeudor solidario, y que extingan una prenda o una hipoteca constituida sobre otros bienes del deudor. Bueno, en este caso, la mera aplicación del plazo, según el artículo 1490, no constituye la novación, pero sin embargo tienen un efecto interesante, porque aunque no se verifica como una novación,
cesa la responsabilidad, en este caso de los fiadores y codeudores solidarios. Por decirlo así, se extinguen las prendas e hipotecas sobre los bienes diferentes a los del deudor, a menos que éste expresamente acceda a esta ampliación, que no constituye una novación, es otra pregunta. Pues bueno, la mera redacción del plazo, según el artículo 1490 del Código Civil, no constituye innovación. Sin embargo, es importante destacar que los codeudores solidarios y los subsidiarios solo podrán ser reconvenidos cuando expire el plazo permitido. Muy buen día, mi nombre es Eli Gamaliel Estrada. En este momento estaré hablándoles sobre el tema de la subrogación, un concepto que implica la sustitución de una persona por otra en los derechos de un acreedor. La subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse, a menos que esté expresadamente en nuestro Código Civil. Esto significa que un tercero ha asumido los derechos de un acreedor y debe de haber una disposición clara y específica en la ley. En otros casos en los que se desee establecer la subrogación, debe ser expresamente establecida de manera clara para que tenga efecto. En otras palabras, si se busca la subrogación opere en situaciones no contempladas expresamente en la ley, debe de ser establecida para que sea válida. Mencionaré en algunos casos cuáles se presumirá la subrogación. Se presumirá cuando un acreedor paga a otro acreedor preferente. Por ejemplo, una persona, ¿verdad?, toma o asume la responsabilidad titular de la deuda y le paga a otra persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo vemos en los casos donde hay un padre pagando la deuda de su hijo. Número 2, cuando un tercero que no tiene interés en la obligación paga con la aprobación expresa o tácita del deudor. Cuando paga alguien que tiene interés en el cumplimiento de la obligación, con excepción de los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponde. Buenas tardes, compañeros, abogado. Seguimos hablando de lo que es el tema de la subrogación. En este caso, vamos a hacerlo cuando él es el acreedor, a quien nosotros vamos a cambiar. Puede ser que nosotros tengamos una deuda o una hipoteca, que es donde estos casos se dan mayormente. No estamos conformes con el banco, quizás nos sentimos que no hay apoyo, no hay ciertas cosas que no nos gustan, porque la verdad que eso a nosotros siempre nos pasa. Entonces buscamos otra institución bancaria que nos compre la hipoteca. Entonces la hipoteca, vamos a Banco B, hablamos sobre eso, cumplo con los requisitos y vamos a Banco A. El Banco A tiene que aceptar lo que es el pago de la hipoteca, y yo ya no les debería nada a ellos, sino que ahora va a ser con el Banco B, que ahora es donde yo voy a responder con la obligación. Bueno, ese tema es cuando es con el acreedor. Ya hablando del subrogado, cuando una persona delega a otra persona una obligación o a un deudor, también se trae no solamente las obligaciones, sino que también se trae lo que es los beneficios, ¿verdad? De eso nos habla en el artículo 1493 de nuestro Código Civil hondureño. Y hablando también de lo que es el subrogado, cuando el acreedor
va a perseguir ahora al subrogado, no al deudor. Recordemos que el subrogado es la persona que delega, la persona que adquiere la obligación. Entonces, al ver esta situación de cambio de obligación, entonces ya el acreedor no va a ir al deudor, sino que al subrogado, a la persona que se ha hecho responsable de la obligación.